Hola a todos, mi nombre es Daniel Pasto. Junto con mi compañero Aaron Marrugo, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del AD8232. Este es un chip integrado, el cual nos sirve pues, básicamente para el acondicionamiento de señales electrocardiográficas y justamente pues, para mirar la frecuencia cardíaca pues, de un paciente, ¿cierto? Iniciamos diciendo que este circuito está conformado por un amplificador de instrumentación, está conformado también por un amplificador operacional A1, ya vamos a hablar de ellos. Vamos a ver también que está conformado por un amplificador operacional A2, que es el RLD, significa Right Leg Driver, es decir, un amplificador de acondicionamiento de pierna derecha. Vamos a ver que también está conformado por un buffer, ¿sí? Eh, que pues básicamente va a ser la referencia pues, del suministro. También está conformado por un circuito de detección de cables que estén desconectados y además de eso un circuito de restauración rápida y automática que recupere pues la señal rápidamente cuando los electrodos o alguno de ellos más bien estén desconectados y se vuelvan a conectar. Hablando inicialmente del amplificador de instrumentación, nosotros tenemos acá que está conformado por un filtro RFI, eso quiere decir que es un filtro de interferencia de radiofrecuencia, dos amplificadores de transconductancia, perdón, GM1 y GM2, un integrador conformado por un operacional y un capacitor C1, un amplificador que me bloquea, sí, señales DC y una bomba de carga, ¿sí? Iniciemos hablando acerca del amplificador GM1, el cual pues va a proporcionar una corriente proporcional justamente a los voltajes recibidos en sus entradas. Luego de esto, si se cumple la realimentación, GM2, nuestro otro amplificador de transconductancia, me va a generar un voltaje igual. Y además de eso, va a igualar también la corriente que me está generando GM1. Y en caso de que haya una corriente de error, va a ser integrada pues justamente por este circuito, por este operacional, junto con su capacitor. Y por último, pues vamos a ver que el voltaje resultante va a aparecer pues aquí en la salida del amplificador de instrumentación. Hablando también acerca del amplificador de transconductancia GM2, vamos a ver que va a tener realimentación por dos caminos separados. Uno es a través de estas resistencias, las cuales van a dividir la señal y pues otorgar una ganancia de 100 veces, pues como se evidencia acá en el esquemático. Con respecto a este amplificador HPA, que es nuestro amplificador para el bloqueo DC, este amplificador tiene la función de integrar cualquier desviación del nivel de referencia. También aquí en GM1 se me olvidó mencionar que hay unas compensaciones del nivel DC de más o menos 300 milivoltios, las cuales también se van a presentar en GM2, pero invertidas, lo cual pues va a hacer que la señal no se sature. Por último, tenemos que la bomba de carga va a aumentar el voltaje suministrado para GM1 y GM2 y esto hace que se aumente pues allí también el rango de voltaje en modo común del amplificador de instrumentación en general. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de nuestros amplificadores operacionales A1, A2 y A3. Con respecto a A1, este es un amplificador rail to rail, eso quiere decir que va a ir a valores cercanos a los valores de entrada. También, pues este amplificador se puede usar como un filtro pasabajas y se puede obtener de este una ganancia en caso de ser requerido. Con respecto al amplificador A2, tenemos que este invierte como tal la señal en modo común proporcionada por las entradas de nuestro amplificador de instrumentación. Además de eso, cuando al sujeto se le suministra una corriente de salida de RLD, simplemente vamos a tener que se van a contrarrestar como tal las variaciones de voltaje y asimismo va a haber un mejor rechazo en modo común. Luego también podemos observar que de nuestro amplificador de transconductancia GM1, pues vamos a obtener una señal en modo común, ¿cierto? La cual va a ser conectada pues a nuestra salida inversora del amplificador A2 por medio de una resistencia de 150 kiloohmios. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, con este amplificador realizar un integrador, simplemente colocamos entre la salida 4 y la 5 un capacitor de un nanofaradio, por ejemplo, ¿cierto? El cual pues, nos va a proporcionar una frecuencia de corte de pues, aproximadamente o alrededor de 1 kHz, ¿cierto? Con esto aseguramos también una ganancia unitaria e inversora. Asimismo, pues vamos a obtener una ganancia de realimentación de aproximadamente 26 decibeles. Esto a una frecuencia de 50 o 60 Hz. Así, pues nosotros podríamos tener un rechazo en línea común. Además de eso, cabe mencionar que, con respecto a los valores de este capacitor, entre más altos sean estos valores, menor va a ser más bien la frecuencia de corte y asimismo se va a reducir la ganancia para el rechazo. Es decir, que va a aumentar el ruido de modo común, pues sí, el ruido de línea de modo común en nuestro sistema. Por el contrario, para valores bajos de este capacitor vamos a tener alta ganancia, vamos a tener una frecuencia de corte pues alta, pero debemos tener en cuenta también que con con la alta ganancia, podríamos tener un sistema inestable y que nos sature, pues, como tal, la salida del amplificador. Si este tiene una configuración para conectar un electrodo, siempre tiene que haber una resistencia en serie. Esto con el fin de limitar la corriente, que tiene que ser menor siempre pues, a 10 microvoltios, incluso en condiciones de fallo.
En caso de que haya una configuración de dos electrodos, se usa pues básicamente para polarizar las entradas a través de resistencias de 10 megaohmios. Y en caso pues de que no se use de esta forma, se recomienda dejar, pues dejarlo con la configuración básica de seguidor de voltaje o buffer entre RLD y RLD feedback. Continuando con la explicación de nuestro chip AD8232, tenemos que este chip tiene un solo suministro de energía. Además de eso, tiene un seguidor o un buffer de referencia, el cual encontramos en este operacional A3. Este operacional tiene la función de crear una tierra virtual entre el suministro de energía y la tierra del sistema. Además de eso, cabe mencionar que las señales de salida del amplificador de instrumentación van a estar referenciadas con respecto a este voltaje. El voltaje de referencia se establece o pues con respecto a este pin 18, es decir, nuestro ref in, y se puede configurar como un seguidor de voltaje. Además de eso, se puede configurar como una especie de filtro, colocando un par de resistencias lo más cerca posible a este pin ref in. Y si se requiere quizás un filtrado adicional, se puede configurar con un capacitor C1 en este caso. Además de eso, el tiempo total de asentamiento al 1% se puede calcular con esta fórmula, que es 5 por la resistencia 1 por la resistencia 2 multiplicado por el capacitor 1 sobre la suma de las resistencias. Hablando del circuito de restauración rápida, las señales tienen un tiempo de establecimiento de unos pocos segundos. Esto debido pues, a las bajas frecuencias que manejan los filtros pasa altas para aplicaciones electrocardiográficas. Ese tiempo representa un retraso con respecto a las entradas de tipo escalón, como por ejemplo la primera vez que se conecta un electrodo. Acá pues nosotros podemos observar que a la salida del amplificador de instrumentación se conecta pues, a un comparador de ventana. ¿Sí? Este comparador de ventana lo que va a hacer es detectar cuando hay saturación y esto se alcanza cuando la salida llega a aproximadamente 50 milivoltios. Es por ello que cuando se tienen conectados los electrodos al paciente y se detecta esta saturación, el circuito se activa y apaga o cierra más bien automáticamente el interruptor 1 y el interruptor 2. En cuanto al código, pues vemos que incluimos algunas librerías. En este caso, esta librería lo que nos permite es toda la parte de la comunicación serial. Definimos algunas variables, por ejemplo, val ADC, que es donde vamos a guardar el equivalente en ADC del valor de la señal eléctrica pues captada, pues enviada por el sensor. Y asimismo vamos a definir algunas otras variables y algunas banderas. Por acá definimos la interrupción que va a estar asociada a la comunicación serial. Esto lo vamos a utilizar para poder visualizar la señal, esta señal eléctrica en el serial clock de Arduino. Tenemos la función principal y aquí lo que hacemos es la inicialización del ADC, del serial, del LCD y de la interrupción que estamos utilizando para la comunicación serial. En este caso, acá en el for, lo que vamos a ver es un poco más la lógica que utilizamos. Entonces, en esta variable que se llama electrodo derecho, lo que vamos a hacer es aguardar la lectura de un pin digital que llamamos electrodo P. Entonces, con esta sentencia vamos a realizar la lectura de ese pin, si se encuentra en 1 o si se encuentra en 0. Si se encuentra en 1, lo que indica es que ese electrodo está desconectado. Lo mismo ocurre con el electrodo izquierdo. Si vamos a Talk Design, vamos a mirar que tenemos unos pines asociados a unas entradas, pues asociados como entradas digitales. Pueden ser 1 o 0, pueden ser alto o bajo. Listo, volviendo acá al código, entonces vamos a preguntar que si por lo menos alguno de los dos está en 1, entonces ponemos bandera 1 en 1. Si no, ponemos bandera 0, es decir, que ninguno está, eso indica, ¿verdad?, que ninguno está desconectado, listo. Si no, ponemos bandera 0. Y entonces, luego preguntamos que si bandera es igual a 0, lo que vamos a hacer, bueno, acá lo que hacemos es toda la parte, en estas líneas de código, de la conversión del ADC. Y eso, bueno, en la siguiente, con esta sentencia, lo que hacemos es convertir el valor de ADC en string. Y eso lo escribimos en el serial. Pues se lo mandamos por comunicación serial. Luego vamos a esperar 1 milisegundo y contamos. Como este if depende de que el contador sea igual a 300 milisegundos, pues entonces esto va a estar acá dando vueltas, entrando, hasta que el contador sea igual a 300 milisegundos. Acá, pues, hicimos la función del LCD y reiniciamos el contador. Y entonces preguntamos que si la bandera es igual a 0, quiere decir que ninguno está desconectado y por tanto en la posición 1,0 vamos a escribir midiendo, indicando que el sensor pues está midiendo y todo está correcto. En caso contrario, es decir, que si bandera es igual a 1, entonces vamos a decir que electrodo derecho, entonces que si electrodo derecho es el que es igual a 1, entonces en esa posición 1,0 vamos a escribir electrodo derecho.
Ahora, sí, sí, no, ¿verdad? Si no es electrodo derecho es que igual a uno, quiere decir que es electrodo izquierdo que es igual a uno, dado que estamos diciendo que estamos en la parte donde bandera es igual a uno. Entonces, de esa manera, uno de los dos sabemos que sí o sí está desconectado. Con esta parte lo que vamos a mirar es cuál está desconectado. Ahora, como independientemente cuál sea lo que sí sabemos que está desconectado, entonces en la siguiente parte decimos que en posición 2,0 vamos a poner desconectado. Listo. Eso sería el código y acá pues lo que tenemos es la definición de la interrupción que habíamos definido acá anteriormente. Y eso sería, bueno, respecto al código. Si miramos nuevamente por acá en el Top Design, pues vamos a mirar que acá tenemos pues el ADC, el convertidor ADC con toda la configuración. Miramos también este módulo UART asociado a la comunicación serial y miramos, por ejemplo, acá que lo tengo configurado a 9600 baudios. Esto es importante y a este mismo número debe estar asociado sí, la comunicación serial en el serial plot de Arduino a 9600. Y por acá tenemos el LCD y lo que les había mencionado ahorita, estos pines digitales. A continuación, lo que vamos a mostrar es el funcionamiento de la práctica, de todo el montaje. Listo, por acá vemos, acá están conectados ambos electrodos que se encuentran bien. Y a continuación vamos a desconectar uno de los electrodos y miraremos lo que sucede. En este caso va a ser el izquierdo. Listo. Y nos muestra que se desconectó el izquierdo. Y nos muestra pues acá evidentemente que el izquierdo se ha desconectado y la señal pues se detiene. Ahora conectemos nuevamente. Vemos que comienza a medir nuevamente y ahora procedemos a desconectar el electrodo derecho. Vemos que es el electrodo derecho el que está desconectado. Nos lo muestra acá en la pantalla y pues la señal se detiene. En cuanto a la señal que vemos en pantalla, se puede observar cada una de las ondas que componen la señal electrocardiográfica, siendo el complejo QRS el más prominente. Además de esto, se puede observar un ruido que se monta sobre esta señal. Se logró evidenciar que este ruido está influenciado por la alimentación del equipo, del PC. Al desconectar el PC, logramos obtener una señal mucho más limpia que vamos a mirar a continuación. Esta señal podemos observar cómo se encuentra mucho más limpia en cuanto a ruido, en comparación cuando el PC se encontraba conectado a la alimentación.